Las 7 maravillas del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo son un conjunto de monumentos arquitectónicos, considerados los logros más impresionantes de la ingeniería y la arquitectura de la antigüedad. Fueron descritas por diferentes escritores y viajeros de la época como maravillas que representaban lo mejor de las civilizaciones en el mundo conocido. A pesar de que solo una de ellas sigue en pie, su legado sigue siendo una fuente de inspiración. 1. La Gran Pirámide de Giza. Ubicación: Giza, Egipto. Descripción: la Gran Pirámide es la única de las maravillas que aún existe hoy en día. Fue construida como tumba para el faraón Keops, o Khufu, durante el siglo XXVI a.C. Tiene una altura original de 146 metros y está compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra caliza, lo que la convierte en un testimonio del poder y la destreza de la civilización egipcia. ¿Por qué era maravillosa? Su tamaño y precisión en la construcción eran incomparables en la antigüedad, y su construcción sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Historia. Fue documentada por Heródoto, quien escribió sobre ella en su libro Historias, aunque no vio la pirámide en su apogeo, ya que vivió mucho tiempo después de su construcción. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Ubicación: Babilonia, cerca de la actual Bagdad, Irak. Descripción: los jardines colgantes son un complejo de jardines artificiales que se cree que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa Amitis de Media, que echaba de menos las montañas de su tierra natal. La estructura consistía en una serie de terrazas con plantas exóticas, irrigadas por un sistema complejo de bombas y canales. ¿Por qué eran maravillosos? Su belleza y complejidad, junto con el ingenio para crear un sistema de riego en medio de un desierto, lo convertían en un logro impresionante. Historia. Su existencia es debatida entre los historiadores, ya que no hay pruebas arqueológicas definitivas de su ubicación o estructura exacta. Algunos creen que fue una invención de los viajeros griegos. 3. El Templo de Artemisa en Éfeso. Ubicación: Éfeso, Turquía. Descripción: este templo fue dedicado a la diosa Artemisa y construido alrededor del 550 a.C. Fue reconstruido varias veces, siendo el más grandioso el de los arquitectos Quercifrón y Metagenes. Su edificio era enorme, con 127 columnas, cada una de 18 metros de altura, y estaba adornado con esculturas. ¿Por qué era maravillosa? La grandeza y la decoración exquisita del templo, así como su impresionante arquitectura, lo hicieron uno de los más admirados de la antigüedad. Historia. Fue destruido en el 356 a.C. por Erostratus, quien lo incendió en un intento de hacerse famoso. El templo fue reconstruido, pero finalmente quedó en ruinas por los siglos. Es citado por autores antiguos como Plinio el Viejo y Pausanias. 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Ubicación: Olimpia, Grecia. Descripción: la estatua de Zeus fue una escultura colosal realizada por el escultor Fidias alrededor del 435 a.C. La figura de Zeus, sentado en su trono, medía unos 12 metros de altura y estaba hecha de marfil y oro. Era tan impresionante que los visitantes de Olimpia venían desde lejos solo para ver la figura. ¿Por qué era maravillosa? Su tamaño, su detallado trabajo y el uso de materiales preciosos la convirtieron en una de las maravillas más impresionantes de la antigua Grecia. Historia. La estatua fue destruida en el siglo V después de Cristo y se desconoce su paradero actual. Se sabe de ella por escritos antiguos, como los de Pausanias, en su descripción de Grecia. 5. El mausoleo de Halicarnaso. Ubicación: Halicarnaso, actual Bodrum, Turquía. Descripción: este monumental mausoleo fue construido por Artemisia II en honor a su esposo Mausolo, un rey persa, entre 353 y 350 a.C. La tumba tenía una altura de 45 metros y estaba adornada con esculturas de gran belleza. Se considera uno de los más grandes logros de la arquitectura funeraria. ¿Por qué era maravillosa? La mezcla de estilos arquitectónicos, su tamaño y la belleza de las esculturas que decoraban el mausoleo lo hacían único. Historia. Fue destruido por varios terremotos durante la Edad Media. El nombre mausoleo proviene de este monumento,
que dio origen al término para cualquier tumba monumental. 6. El Coloso de Rodas. Ubicación: Isla de Rodas, Grecia. Descripción: esta estatua de bronce de Helios, el dios del sol, fue construida en el 292 a.C., en conmemoración de la victoria de Rodas sobre Ciprus. Tenía una altura de unos 33 metros, aproximadamente el tamaño de la Estatua de la Libertad de Nueva York. ¿Por qué era maravillosa? Su enorme tamaño y la habilidad para fundir bronce en una estructura tan grande fueron logros impresionantes para la época. Historia: el coloso fue destruido por un terremoto en el 226 a.C., pero durante su existencia fue una de las estatuas más admiradas del mundo antiguo. 7. El Faro de Alejandría. Ubicación: Isla de Faros, Alejandría, Egipto. Descripción: el faro fue construido entre el 280 y 247 a.C., durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Con una altura de aproximadamente 130 metros, fue uno de los edificios más altos del mundo antiguo y servía como guía para los navegantes. ¿Por qué era maravilloso? Su altura, su ubicación estratégica y su función como guía para los marineros lo convertían en una maravilla tanto funcional como arquitectónica. Historia: el faro fue destruido por terremotos en el siglo XIV, pero se sabe de su existencia gracias a escritos antiguos de Plinio el Viejo y Estrabón. Descubrimiento y fuentes históricas. Las 7 maravillas fueron descritas por los antiguos griegos, especialmente en obras de viajeros como Antípatro de Sidón, quien hizo una lista de las maravillas en el siglo II a.C., y Filón de Bizancio, que también contribuyó a la descripción de estas estructuras. Las primeras menciones documentadas de las maravillas se encuentran en obras como la Geografía de Estrabón y en los escritos de Plinio el Viejo. Aunque las maravillas fueron descritas por los griegos, no se sabe con certeza quién las descubrió, ya que la mayoría de ellas ya eran conocidas en el mundo helenístico. Sin embargo, las primeras listas y descripciones se originaron en los viajeros que recorrían el mundo antiguo buscando lo más impresionante para documentar. Si te gustó el video, dale like y sigue para más curiosidades de la historia. Te invitamos a suscribirte al canal.